Dios le bendiga, hermanos. Saludos a todos. Sean bienvenidos. Procedemos a la segunda parte, a la exposición de la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Hemos venido hablando sobre la semana pasada sobre la conciencia. La conciencia, un órgano de nuestro espíritu, y la importancia para aquellos que somos hijos de Dios de que estemos andando conforme al Espíritu de Dios. Ahora ya no andamos conforme a la carne, no debemos hacerlo, no debemos de ser cristianos carnales, sino que el llamado de Dios para nosotros es andar conforme al Espíritu de Dios. Es el llamado para nosotros hoy. La voluntad de Dios y lo que Dios tiene para nosotros tiene que ser todo ahora conforme a la mente, conforme al pensamiento que Dios tiene, lo cual se transmite al cristiano a través del Espíritu Santo que está en nuestro espíritu. Y estuvimos hablando la semana pasada sobre el tema purificándonos de una mala conciencia, porque la conciencia es la que discierne entre lo que está bueno, que viene de Dios, y lo que está mal, lo que no proviene de Dios. Aún aquello que es bueno pudiera ser malo si no es algo que está dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, caminar bajo la dirección del Espíritu de Dios es vital, es sumamente importante para el cristiano. Estuvimos hablando sobre cómo opera esa conciencia en el ser humano. Y vimos que esa conciencia puede ser alterada, puede ser cauterizada por la religiosidad. Tomamos como ejemplo a la religión de los fariseos y cómo eran los fariseos en los tiempos de Jesús para sacar 12 puntos, 12 características que identificaban a los fariseos que nos podían servir hoy, al día de hoy, para ver si nosotros estamos cayendo en alguno de esos puntos que caracterizan a la religiosidad. Cuando permitimos que ese espíritu entre en nuestras vidas, lo que hace es congelar y cauterizar la conciencia. Muy bien, y estuvimos hablando también sobre la mala conciencia, que es cuando la conciencia nos reprende, nos exhorta, que es un estado en el cual nosotros debemos prestar mucha atención y proceder a pedir perdón, a arrepentirnos, para tener otra vez una condición normal en nuestra vida espiritual. Muy bien, en esta ocasión vamos a compartir de una forma un poco libre algunos puntos que traigo acá que falta completar en cuanto a este tema de la conciencia. Yo le he titulado en esta ocasión a este mensaje el testimonio de nuestra conciencia. El testimonio de nuestra conciencia. Y que es un tema que no es usual encontrarlo, pero es sumamente trascendental que nosotros tengamos un buen testimonio en nuestra conciencia. Bueno, vamos a hablar sobre lo que eso significa. Pero déjeme mencionar varios puntos, varios aspectos relativos a este órgano del espíritu que es la conciencia. Los cristianos no debemos andar por nuestra mente o por nuestros razonamientos, sino por la voluntad de Dios en nuestra intuición. Recordemos que la intuición es otro órgano del espíritu humano que usa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace uso de la intuición en nuestro espíritu humano. Y debemos de andar por esa intuición, no por nuestro razonamiento, no por nuestra mente, no por lo que nosotros conocemos. La información y el conocimiento humano es importante, pero el cristiano no debe caminar conforme al conocimiento, porque caminaría conforme a la letra, no conforme al espíritu. El conocimiento es importante porque ese conocimiento, cuando es meditado, si es palabra de Dios, penetra en nuestros corazones, penetra en nuestro espíritu, y entonces el Espíritu Santo puede hacer uso de ese conocimiento para transmitirnos
en nuestro espíritu, en nuestra intuición, lo que hemos de hacer. No caminamos por un libro, no caminamos por una letra, no caminamos por la Biblia, por así decirlo, humanamente, sino que lo hacemos por el Espíritu de Dios, que es la voz de Dios hoy. La voz de Dios hoy no es la Biblia como libro, no es las palabras escritas ahí. Fueron la voz de Dios, pero la voz de Dios hoy es la palabra rema, es la palabra que Dios habla en este momento al corazón de la gente, al corazón de las personas. Si Él habla, entonces lo hace a través de la intuición. Dios habla en nuestras vidas a través de la intuición. Si nosotros ignoramos la intuición, si ignoramos lo que el Espíritu nos está diciendo, entonces entramos en desobediencia. Podemos estar desobedeciendo a Dios y solamente haciendo caso a la letra. Claro que sí, porque entraríamos en la religiosidad y no en la obediencia al Espíritu Santo. Entonces, la obediencia que hoy se nos exige como cristianos es la obediencia al Espíritu Santo, la cual habla, que es la voz de Dios, en nuestro espíritu, en nuestra intuición. Pero también habla por nuestra conciencia, que es otro órgano más del espíritu humano. La conciencia detecta la voluntad de Dios y nos dice si andamos o no andamos bien con Dios. Y lo hace también en nuestra intuición. Nosotros tenemos un conocimiento de la conciencia por nuestra intuición. El ser fiel a la conciencia es el primer paso que debemos de tomar para santificarnos. Si alguien dice, yo me voy a santificar, yo me voy a consagrar, no es posible consagrarse si no se toma el paso de ser fiel a la conciencia, porque la consagración implica arrepentimiento de pecados, apartarse del mal. La conciencia entonces debe decirnos en qué cosas estamos mal o en qué cosas estamos bien. Así que ser fiel a la conciencia es el primer paso hacia la santificación. No podemos, otro punto importante es que no podemos estar en la presencia de Dios si no somos fieles a su voz. Es decir, en el caso de la conciencia, que es el tema que estamos tratando hoy, si no somos fieles a la voz de la conciencia, no podemos, Dios no puede aceptarnos en su presencia. Porque la conciencia expresa su voluntad. La conciencia expresa nuestra condición realmente y nos exhorta esa conciencia. Si nosotros no le prestamos atención, entonces podemos llegar sucios delante del trono de Dios y no somos aceptos en su trono cuando estamos en pecado. Por ello debemos prestarle mucha importancia a lo que la conciencia dicta. Cuando hay pecado en nuestra vida, no debemos apagar la conciencia. Nosotros debemos estar totalmente conscientes de que la conciencia es un órgano que debemos promover. Evitemos apagar la conciencia, no lo hagamos. Si hay pecado en nuestra vida y nos redarguye el corazón, es decir, nos redarguye la conciencia, debemos promover esa acción. Debemos aceptarla, en otras palabras, y debemos de promover la libertad de la conciencia para que nos exhorte cuando así lo requiera. ¿Qué debemos de hacer nosotros si somos exhortados por la conciencia? Indicándonos entonces que hay una mala conciencia, un mal testimonio sobre nosotros. Entonces debemos de arrepentirnos de ese pecado y liberarnos de ese mal proceder, de esa mala acción, de ese mal pensamiento, para que la conciencia ahora adopte una posición pues acorde, ya liberada de esa exhortación que nos ha hecho. Cuando hay pecado en nuestra vida, no debemos de apagar la conciencia, debemos promoverla. Entonces, si apagamos la voz de la conciencia o si la ignoramos, estaremos viviendo una falsa religiosidad.
seríamos como los fariseos, ¿no? Sepulcros blanqueados, y estaríamos siendo y entrando en la hipocresía. En el caso de que nosotros ignoremos la conciencia, porque la conciencia nos dice lo que debemos de hacer. La conciencia nos dicta si lo que estamos haciendo incluso está mal o no está mal. La intuición es importante, la conciencia usa la intuición. Así que la intuición es el canal de contacto con nuestra alma, con nuestra mente, y con nuestro ser. Y nosotros debemos de enfocar todo lo que somos al ser interior, a la intuición. Y saber que debemos de habilitar a la conciencia para que nos dicte y nos diga lo que nos tiene que decir. La conciencia representa entonces la voluntad de Dios. Y como les he dicho, no todo lo bueno necesariamente es algo que Dios quiere, necesariamente. Porque hay cosas buenas que Dios quiere que se hagan, pero no ahora, sino que hay tiempos para cada cosa. Entonces, la conciencia nos va a decir y nos va a ayudar en cuanto a manifestar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, la conciencia nos está exigiendo que seamos obedientes. La idea es que cuando la conciencia nos dicte algo, nosotros obedezcamos a la conciencia. Andar conforme al Espíritu, entonces, es ser sensible a la voz de la conciencia a cada momento. Andar en el Espíritu es ser sensible a la voz de la conciencia a cada momento. Y andar en la carne, entonces, es producto de no ser sensible a la conciencia, a lo que la conciencia nos dice. Debemos permitir al Espíritu Santo que por medio de la conciencia señale nuestros pecados uno por uno. La conciencia no te va a dictar todos los pecados que tienes en un solo momento, pero lo va a ir haciendo poco a poco. El Espíritu Santo va a usar a la conciencia y te va a ir dictando los pecados que tú estás cometiendo para que tú te arrepientas y no los vuelvas a cometer. La idea y el objetivo de Dios no es que tú sigas cometiendo esos pecados, sino que tú dejes de cometer esos pecados. Porque si tú estás haciendo caso a la conciencia cada vez que pecas y pides perdón y otra vez caes en el mismo pecado y pides perdón y otra vez caes en el mismo pecado y pides perdón y no estás tomando seriedad en el tratamiento de tu naturaleza carnal para que sea crucificada en Cristo, no estás tomando en serio las cosas de Dios, entonces vas a caer en un estado pues serio con el Señor y tu conciencia, cuando es así, cuando entras en un estado pecaminoso, tu conciencia se puede congelar, se podría cauterizar, entrarías en el fariseísmo, entrarías en la hipocresía y en la religiosidad. Romanos capítulo 9, lo voy a invitar a ir a la Biblia, Romanos capítulo 9, versículo del 1 al 3. Tengo dos versiones, la Reina Valera 60 y la Nueva Versión Internacional. Dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Vea lo que dice aquí Pablo. Estoy diciendo una verdad en Cristo, delante de Cristo estoy diciendo una verdad. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, la conciencia testifica, en este caso, testifica de la persona. Tu conciencia testifica de ti. Mi conciencia testifica de mi persona. Da testimonio. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Es el testimonio que estaba dando la conciencia, que él tenía tristeza y dolor en el corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hablando del pueblo de Israel, los israelitas. Este es algo que Pablo dijo. Recuerden que Pablo dijo entonces que él tenía una carga, en otras palabras, tenía dolor, tenía tristeza, es decir, tenía una carga en relación a su nación, en relación a su pueblo Israel, de que ellos habían pues rechazado al Mesías. En la Nueva Versión Internacional dice así: digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor
desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Es decir, me cambiaría yo, sería mejor si yo fuera posible. Es una forma de ser, una forma de decir, mejor dicho, de Pablo, ¿verdad? De que daría él mismo su propia vida y su propia salvación a cambio de que el pueblo de Israel aceptara al Mesías. Ok, entonces vean ustedes aquí entonces cómo la conciencia da testimonio por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo entonces confirma en la conciencia de Pablo lo que él está sintiendo, que son cosas espirituales. Ok, en cuanto a la conciencia nos exhorta, debemos de arrepentirnos inmediatamente. Ese es el secreto, ese es el punto, pero además de eso, debemos de consagrarnos, no volver a cometer, cerrar la puerta y no volver a cometer ese pecado. Llevar nuestro ser a la cruz, de tal forma que a través del Espíritu Santo, a través de la relación con Dios, a través de la comunión, a través de la adoración, el Espíritu mate esos deseos carnales. Nunca debemos encubrir nuestro pecado, nunca. Ni sobornar nuestra conciencia, ni comprarla, ni venderla, ¿verdad? Porque algunos cristianos quieren sobornar su conciencia autojustificándose, poniendo excusas. Y otros quieren sobornar su conciencia haciendo buenas acciones, inclusive haciendo cosas que la Biblia dice. Entonces hago cosas buenas, pero apago la conciencia. No le hago caso a la conciencia me dice. Tanto podríamos hacer eso que nos creemos que estamos bien. Entramos en una religiosidad, en un engaño, sin escuchar la voz de la conciencia en la intuición. No, es muy malo, hermanos. No seguimos preceptos, no seguimos métodos, no seguimos la letra, no seguimos los mandamientos realmente. En Cristo ahora nosotros no estamos por mandamientos. Ahora en Cristo estamos por el Espíritu. Ya no estamos por la letra que decía no hagas esto. Es importante no hacerlo, pero ya no estamos dirigidos por el mandamiento. Ahora estamos dirigidos por la voz del Espíritu Santo en nuestro espíritu. El cristiano ahora camina guiado por esa voz interior. En cuanto el pecado se acumula, se acumula, la conciencia se va nublando. La conciencia se va nublando. ¿De qué forma un cristiano cae en el fariseísmo? ¿De qué forma un cristiano cae en la religiosidad? A través de apagar la conciencia. ¿Cómo apaga un cristiano la conciencia? No haciéndole caso a la conciencia, ignorándola, desobedeciendo lo que la conciencia dicta, poniendo excusas, autojustificándose y engañándose a sí mismo. Así que cuando el pecado se acumula, la conciencia se va nublando, hasta que el cristiano llega a pecar sin ningún reproche, porque la conciencia ha sido paralizada. Ya cuando la conciencia se paralizó por la desobediencia constante, entonces la conciencia se paraliza, deja de funcionar. Y la intuición se embota por el pecado. Entonces ahora estamos en un gran problema. Necesitaría este cristiano un sacudón, un movimiento, un terremoto en su vida, una crisis tal en su vida que se desmorone sus conceptos y su estructura religiosa caiga al suelo. Entonces, habría que hacer un trabajo pues fuerte de parte de Dios en el cristiano si es una persona que Dios escogió. Si es una persona que Dios no ha escogido, si es una persona que no va a ser salva, entonces simplemente va a seguir su vida religiosa hasta que se muera. Hechos capítulo 24, versículo 15, por favor. Hechos capítulo 24, versículo 15 y 16. Teniendo esperanza en Dios, dice aquí el autor del libro de los Hechos, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es decir, por la esperanza de la resurrección,
Dice aquí el autor, en este caso, de estos versículos: por la esperanza de la resurrección, procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es decir, sin pecado, una ofensa, una conciencia sin pecado. Que mi conciencia no me acuse. Procuro mantenerme con una buena conciencia. El cristiano espiritual siempre está procurando mantener un buen testimonio de su conciencia, una buena conciencia. Si hay una mala conciencia, significa un mal testimonio de la conciencia. 1 Juan capítulo 3, versículo 21 al 22. Dice así: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, cuando dice que guardamos sus mandamientos, no es la letra, sino es su voz, su palabra. Mandamiento significa su instrucción, la instrucción de Dios, la palabra de Dios. Pero recuerden que la palabra de Dios en aquellos tiempos, pues no habían muchos libros, ni había imprenta, sino que se pasaba de voz en voz. Bueno, la palabra de Dios entendemos que ahora es por nuestro espíritu. Así que vuelvo a leer: amados, si nuestro corazón, nuestro espíritu, en otras palabras, o nuestra conciencia no nos reprende. Corazón es todo lo que está dentro, ¿verdad? Corazón es la parte interior. Entonces, perfectamente puede ser la conciencia acá. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Es decir, estamos bien. Si la conciencia no nos está reprendiendo, estamos bien. Ahora, ¿podría estarme engañando? Claro que sí. Si soy un religioso. Entonces tengo que tener cuidado con este versículo. Muchísimo cuidado. No puedo adoptarlo si realmente no soy una persona madura, probada por las pruebas, probada por los años. Si realmente no soy una persona de testimonio en un nivel espiritual muy aceptable, porque pudiera estarme engañando, ¿no? Podría ser que la conciencia no me está reprendiendo porque la conciencia está congelada, porque la conciencia está nublada por tanto pecado y tanta desobediencia que tengo, y yo me engaño a mí mismo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de eso. Pero si no nos reprende y realmente nosotros somos cristianos de buen testimonio, de buenos frutos, entonces tenemos confianza en Dios. Tenemos confianza en Dios para estar en su presencia. Y cualquier cosa que vamos a pedir, la vamos a recibir de Él. Dice que porque guardamos sus mandamientos, porque estamos obedeciendo lo que por la intuición Él nos dice que tenemos que hacer. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ok. Entonces, un requisito aquí para la oración, ¿verdad? Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos, porque nuestro corazón no nos reprende, porque tenemos confianza para estar en su presencia y entonces Él nos escucha. Eso es lo que está diciendo acá. 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. Aquí también vuelve a hablar sobre el testimonio de la conciencia. Dice así: porque nuestra gloria es esta, dice Pablo, nuestra gloria, mi orgullo, dice Pablo, es el testimonio de nuestra conciencia. El testimonio de nuestra conciencia. Es decir, la gloria de Pablo era el testimonio de su conciencia. Significa que su conciencia daba buen testimonio de Pablo. No lo incriminaba, no había culpa contra Pablo acerca de desobediencia, acerca de algún pecado que estuviese cometiendo. Eso es lo que significa. Y esa es la gloria de él. Mi gloria es el testimonio de mi conciencia. Vuelvo a repetir el versículo otra vez: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. En otras palabras, el testimonio de la conciencia es que nosotros nos hemos conducido bien con el mundo y con ustedes con mucha más razón. Hay un testimonio de nuestra conciencia que lo hemos hecho
correctamente, lo hemos hecho con sinceridad y con sencillez, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Es decir, todo esto lo hacemos porque Dios nos ha bendecido, porque Dios nos ayuda, porque Dios está con nosotros. Así que la conciencia testifica del creyente. La conciencia testifica del creyente cuando éste no está bajo acusación, ¿verdad? Entonces cuando decimos, bueno, tenemos testimonio de nuestra conciencia, estamos hablando de forma positiva. Estaríamos diciendo que la conciencia no nos acusa. No nos acusa la conciencia. Le pregunto a usted, ¿tiene usted testimonio de su conciencia? ¿Ha ejercitado usted la conciencia en su espíritu? Y si la ha ejercitado es que ha obedecido mucho a la conciencia. Si la ha ejercitado es que sabe y entiende muy bien de lo que estoy hablando. Significa que usted tiene muchas experiencias por las cuales usted ha escuchado esa conciencia y ha obedecido. Si es así, entonces yo le invito a que usted comparta esas experiencias en el grupo de reunión de nuestra iglesia, donde repasamos el mensaje del pastor de hoy, de cada domingo. Entonces, mencione usted sus experiencias, comparta con otros sus experiencias de cómo fue que usted escuchó la conciencia, qué le dijo su conciencia y cómo usted obedeció. Y así bendice usted a otros dentro del grupo en el cual usted se está reuniendo. Porque la conciencia testifica de nosotros cuando nosotros estamos bien, cuando la conciencia no nos acusa. Entonces, tener buen testimonio significa que la conciencia no te está acusando. Es importante ejercitarse en esto. Es importante prestarle atención a la operación de la conciencia y lo que hace en su trabajo. Es importante obedecerla para que no se nuble la conciencia y no se congele. Es importante caminar siempre bajo su dirección y siempre estar libre de toda acusación que la conciencia podría imputar a nuestras vidas. Para andar en el Espíritu debemos entonces tener el testimonio de nuestra conciencia de forma continua. Continuamente nuestra conciencia debe darnos testimonio. Continuamente. En el momento que nuestra conciencia nos reprende, inmediatamente pedimos perdón. Pero recordemos, no debemos de llevar esto a la cruz de Jesucristo. Nuestras vidas nuestras personas, nuestro yo debe morir en Cristo para no seguir cometiendo ese pecado. Pedir perdón y arrepentirnos. Arrepentirnos significa cambiar de dirección. Arrepentirnos significa no volverlo a hacer. Y si fallas, si lo intentas y fallas otra vez, pues entonces estás en la lucha. Pero debes de matar esa actividad de tu carne, de tu yo, lo cual se levanta contra el Espíritu de Dios, se levanta contra el Señor, contra la voluntad del Padre en tu vida. Para andar en el Espíritu, entonces debemos tener el testimonio de nuestra conciencia de forma continua. Nosotros los cristianos estamos llamados a eso, en nuestra vida cristiana, a andar en el Espíritu. Nuestra conciencia entonces nos ayuda. Qué bendición que nos ha dado el Señor a darnos el Espíritu Santo y haber puesto una nueva naturaleza en nuestro espíritu con una conciencia que nos esté ayudando, que nos esté aconsejando, nos esté diciendo estás bien, estás mal, arrepiéntete. Todo con el objetivo de que tú tengas una buena relación con Dios y tú puedas estar pidiendo al Padre y el Padre te pudiera estar escuchando. Porque si no es así, si hay pecado en tu vida, el Padre no te puede escuchar. Y pierdes tu persona, la capacidad espiritual por el pecado que estás teniendo. Porque el pecado mancha tu vida espiritual. El pecado te desautoriza en el mundo espiritual. Así que rápidamente puedes volver otra vez a tu estado normal, guiado por el Espíritu de Dios, teniendo un testimonio de la conciencia como debe ser, a través del arrepentimiento,
de la confesión de pecados y el perdón que el Padre nos ofrece. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 5. Dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Okay, entonces aquí habla de que hay un amor que no es fingido, un amor de un corazón limpio. Si el corazón está limpio, significa que entonces hay una buena conciencia. Y si hay una buena conciencia, significa que nuestra fe no es fingida. Y aquí vamos a establecer una relación entre la conciencia y la fe. ¿Qué tiene que ver la conciencia con nuestra fe? Muchísimo, muchísimo, y lo vamos a ver ahora. Vuelvo a repetir el versículo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y de fe no fingida. ¿Cómo explicar esto? Déjeme leer el otro versículo más para darle una ampliación a lo que estamos hablando en este versículo. Ahí mismo, 1 Timoteo capítulo 1, mismo capítulo. Unos cuantos versículos adelante, versículo 18 y 19. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque queda más claro. Dice así: Timoteo, hijo mío, te doy este consejo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Entonces aquí Pablo está diciendo: Timoteo, tomando en cuenta las profecías que se hicieron acerca de ti, te doy el siguiente consejo. Deseo que apoyado en ellas, apoyado en las profecías que te dieron, pelees la buena batalla. Ese es el consejo. Deseo que apoyado en las profecías que te dieron, pelees la buena batalla. Es decir, hay un propósito en las profecías, hay un mensaje en esas profecías, y pelea la batalla conforme a esas profecías. Camina conforme a esas profecías, pelea la batalla. Y mantengas la fe. Otra vez, deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Son tres cosas las que pide. 1, pelea la buena batalla. 2, mantén la fe. Y 3, ten una buena conciencia. Bueno, todavía no hay una relación entre la fe y la conciencia, pero están juntas. Mantén la fe y una buena conciencia. Y sigue adelante un poco más hablando: por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Okay, ¿qué es la fe? La fe es la convicción de lo que se espera. Pero eso está basado en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es la convicción en la palabra de Dios. La fe es creerle a Dios. La fe es decirle sí a Dios. La fe es saber lo que Dios está diciendo y obedecer. La fe es saber lo que Dios está indicando y obedecer. Ahora, si Dios nos habla por profecía y nosotros obedecemos, es fe. Tenemos fe. Ahora, la fe está ligada a la obediencia. No puede haber fe sin obediencia. No es fe como espectador, es fe como actor. Tú estás participando plenamente en cuanto a un mensaje, en cuanto a la palabra de Dios. Si tienes fe en la palabra de Dios, significa que vas a obedecer esa palabra. Vas a caminar en obediencia, obedeciendo, inclusive aunque las cosas no hayan sido manifestadas todavía. Entonces, ¿qué tiene que ver entonces la conciencia? Porque para obedecer requieres la conciencia, porque la conciencia te va a dictar si lo que estás haciendo está bien o no está bien, si estás obedeciendo o no estás obedeciendo. La conciencia te va a decir si lo estás obedeciendo o no estás obedeciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios viene por el Espíritu. Okay. La conciencia te va a decir si estás obedeciendo esa palabra o no estás obedeciéndola. Entonces la fe, la conciencia va a validar la fe. La conciencia va a validar si la fe que estás teniendo es una fe real o una fe fingida. Si la conciencia
da buen testimonio, entonces significa que tienes fe. Pero si la conciencia tiene un reproche, significa que no estás en la fe. La fe requiere obediencia, y para que tú obedezcas, la conciencia tiene que estar operando en tu vida, tienes que estarle haciendo caso para saber que lo hiciste bien, que estás obedeciendo, que no estás en pecado. Entonces la conciencia es el órgano de la fe. La conciencia es el órgano de la fe. Para que la fe funcione, entonces debe funcionar conforme a la conciencia. ¿Ok? Y muy importante, porque todos nosotros caminamos por fe. El justo por la fe vivirá. Dios nos promueve por la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos acercarnos a Dios sin fe. Entonces la fe se basa, se fundamenta en la conciencia como ese órgano de la fe, que la conciencia nos va a dar testimonio de cómo estamos. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que caminemos por fe con el testimonio correcto dado por nuestra conciencia, en nuestro espíritu. Si nuestro espíritu en nuestra conciencia nos está testificando de que estamos bien, estamos caminando en fe. Pero si hay una palabra que no estamos obedeciendo, cuidado, siempre examinémonos, siempre estemos conscientes, siempre estemos verificando cada cosa, siempre estemos alertas. No podemos estar pasivos en este asunto de caminar conforme a la voluntad de Dios, caminar por la alianza de Dios, caminar con el propósito de Dios, caminar conforme el llamado de Dios. No podemos estar pasivos, tenemos que estar activos, tomando en cuenta lo que la conciencia nos dicta a cada momento, para que entonces nos diga la conciencia si estamos en la fe como debe ser o no. Podríamos salirnos de la fe en algún aspecto, no en todos aspectos de la fe, pero en alguna parte de la palabra de Dios podríamos estar en desobediencia, porque la conciencia nos está reprochando, la conciencia nos está acusando. Estamos fuera de la fe en ese punto. Cuando el Señor nos dice que nos ha faltado fe, muy posiblemente nos faltó fe en un punto de lo que Él nos dijo, en un área de lo que Él nos ha dicho. Escuchemos bien lo que Él nos dice. Una vez que escuchemos bien lo que Él nos dice, obedezcamos para tener un testimonio de nuestra conciencia, así como pues Pablo lo cuenta acá, de que ese era su mayor orgullo, esa era su mayor gloria, el testimonio de la conciencia. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas enseñando, abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para asimilar esta palabra, de tal forma que caminemos diferente a partir de ahora. Ya no caminemos por nuestra mente, ya no caminemos por palabras y mandamientos, sino por lo que tu espíritu está diciendo en nuestro espíritu, a través de la conciencia, en nuestra intuición, en nuestro ser interior. Nos humillamos delante de ti, Señor, y queremos obedecer lo que la conciencia nos dicta. Queremos ser hombres y mujeres de fe para alcanzar tus propósitos. Y sabemos que solamente es posible si hay testimonio de la conciencia sobre nosotros. Gracias, Padre. Llévanos a un mayor entendimiento y a hacer esto realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.